En la monta de toros no todos son títulos ni récords. Hay caídas que desgarran, que silencian a la multitud y que muestran el precio más alto de este deporte. Aquí repasaremos 10 episodios que dejaron cicatrices físicas y emocionales imposibles de borrar. Número 10. Sage Kimzey. Sage Kimzey es uno de los nombres más grandes en el rodeo moderno. Campeón múltiple en la BRCA, su reputación de valiente estaba fuera de toda duda cuando sufrió uno de los accidentes más duros de su carrera. En medio de la monta, el toro ejecutó un movimiento vertical seguido de un giro en seco. Sage perdió el centro de gravedad y fue proyectado hacia adelante. La caída fue desastrosa. Aterrizó con el cuello doblado contra la arena. La multitud enmudeció al verlo quedarse inmóvil. El cuerpo médico corrió inmediatamente, sabiendo que la posición de la cabeza era crítica. Los bullfighters hicieron su trabajo alejando al toro, mientras los paramédicos revisaban el estado del jinete. El silencio en el recinto se rompió solo cuando Kimzey levantó un brazo débil, señal de que estaba consciente. Más tarde se confirmó que había sufrido una lesión cervical seria, pero milagrosamente no quedó paralizado. Fue un momento en que todos entendieron que incluso los campeones más grandes están a un mal movimiento de perderlo todo. Número 9. José Vitor Leme. El brasileño José Vitor Leme, bicampeón mundial, también protagonizó un instante de puro drama. En una competencia donde todos esperaban verlo brillar, el toro que le tocó mostró una ferocidad fuera de lo común. Desde la salida, el animal encadenó giros cerrados y saltos diagonales imposibles de anticipar. Leme resistió con su técnica habitual, pero un coletazo lo desestabilizó. Salió volando hacia atrás y cayó de cabeza. El impacto fue tan fuerte que quedó tendido sin moverse. Los bullfighters se interpusieron de inmediato entre el toro y el jinete, arriesgando su vida para darle espacio al equipo médico. En las gradas, el silencio era absoluto, solo roto por gritos aislados de angustia. Cuando finalmente Leme abrió los ojos, el público estalló en aplausos de alivio. El diagnóstico inicial fue de conmoción cerebral y lesiones musculares, pero el recuerdo de verlo inmóvil sobre la arena sigue siendo una de las imágenes más duras en la historia reciente del rodeo. Número 8. Tyler Harr. Tyler Harr nunca fue de los que se rinden fácilmente, pero su accidente lo dejó marcado de por vida. Durante una monta, el toro se mostró particularmente errático. Harr intentó adaptarse, pero en el cuarto segundo perdió el control y salió despedido hacia adelante. El aterrizaje fue brutal, cayó de cara contra la arena, y el toro, sin detenerse, lo pisoteó en el costado. El público soltó un grito colectivo de horror. Harr quedó inmóvil por varios segundos, y la tensión era insoportable. Los médicos corrieron hacia él mientras los bullfighters distraían al animal. Cuando lo giraron sobre la camilla, se vio claramente la expresión de dolor en su rostro. Más tarde se confirmó que había sufrido varias costillas fracturadas y una lesión interna que lo obligó a alejarse de las competencias por meses. Aún así, Tyler regresó con el tiempo, demostrando que un verdadero jinete no se define por la caída, sino por la capacidad de volver a levantarse. Número 7. Sean Willingham. Sean Willingham, uno de los jinetes más veteranos y respetados, fue protagonista de un momento que dejó sin aire a toda la arena. Conocido por su temple y experiencia, parecía tener todo bajo control. Sin embargo, el toro lanzó una sacudida repentina que lo catapultó hacia la barrera metálica. Sean impactó de lleno con la espalda contra la estructura y el golpe resonó como un trueno. La multitud quedó en silencio al verlo desplomarse. Los bullfighters entraron de inmediato, distrayendo al toro mientras los paramédicos atendían al jinete. Willingham se retorcía de dolor, incapaz de ponerse en pie. El diagnóstico posterior reveló lesiones en la espalda y una conmoción. Ese accidente mostró que ni siquiera los años de experiencia pueden proteger a un jinete de la brutalidad de un toro enfurecido. La ovación que recibió al abandonar la arena fue tan fuerte como cualquier triunfo. Un reconocimiento a su valentía. Número 6. Jayton W. Harris. Jayton W. Harris, 4 veces campeón mundial de la BRCA, también conoció el lado más cruel de la monta de toros. Durante una competencia, parecía en plena forma, aguantando con firmeza los giros de un toro peligroso. Pero en un instante, la cuerda se soltó de manera inesperada y Harris salió volando. La caída fue aparatosa, de costado, y lo peor vino después. El toro lo pisó en el abdomen con todo su peso.
El público estalló en gritos de horror. Harris quedó tendido, con las manos sobre el estómago, luchando por respirar. Los médicos entraron al instante, y el silencio en el recinto fue absoluto. Al final lograron estabilizarlo y lo retiraron en camilla, aunque regresó a las competencias. Ese día quedó marcado en la memoria de todos como uno de los momentos más desgarradores de su carrera. Del 10 al 6, estos 5 jinetes muestran que incluso los más grandes y experimentados pueden vivir accidentes que dejan una huella imborrable. Desde Sage Kimzey doblándose de cuello, hasta Jade Davy Harris retorciéndose de dolor tras un pisotón brutal, todos estos momentos nos recuerdan que la monta de toros es un deporte donde la gloria y la tragedia conviven en la misma arena. Número 5. Renato Nunes. El brasileño Renato Nunes, campeón mundial de la PBR en 2010, siempre fue reconocido por su estilo agresivo y espectacular, pero también vivió un accidente que nadie olvida. En plena monta, parecía tener el control del toro, resistiendo con su habitual garra. Sin embargo, en un giro inesperado, perdió la posición y salió disparado hacia adelante. El golpe contra la arena fue seco, pero lo peor vino después. El toro lo pisó en la pierna, generando un dolor insoportable. Nunes intentó levantarse, pero cayó de nuevo, incapaz de sostenerse. Los bullfighters se interpusieron de inmediato, creando un escudo humano mientras los paramédicos entraban a la arena. El público estaba en silencio, consciente de que podía tratarse de una lesión grave. Más tarde se confirmó que había sufrido fracturas que lo obligaron a apartarse de las competencias durante un largo tiempo. Ese día, la imagen de un campeón siendo sacado en camilla quedó como una de las más duras de su carrera. Número 4. Stetson Lawrence. El estadounidense Stetson Lawrence, conocido por su valentía y estilo explosivo, protagonizó otro de los momentos más desgarradores de la PBR. Durante una monta que parecía rutinaria, el toro ejecutó un salto vertical y un giro en seco que lo lanzaron hacia atrás. Stetson cayó de espaldas y la cabeza golpeó la arena con violencia. El impacto lo dejó aturdido, y por unos segundos no se movió. El público quedó en silencio, temiendo lo peor. Los bullfighters se apresuraron a cubrirlo mientras los médicos lo atendían. Stetson intentó ponerse en pie, pero las piernas no le respondieron de inmediato. Finalmente, con ayuda, logró caminar hacia la salida, aunque visiblemente afectado. Ese instante mostró que la línea entre continuar y quedar fuera puede depender de un simple mal aterrizaje. El rostro de Lawrence reflejaba tanto dolor como frustración, y esa imagen quedó grabada en la memoria de los fanáticos como uno de sus momentos más difíciles. Número 3. Fabiano Vieira. El brasileño Fabiano Vieira, un jinete con un estilo elegante y una carrera llena de éxitos, también sufrió un accidente que heló la sangre de los espectadores. Durante una monta, el toro salió con una fuerza incontrolable, y aunque Fabiano resistió los primeros segundos, un giro imprevisto lo catapultó hacia adelante. La caída fue brutal, aterrizó sobre el cuello, doblándose en un ángulo espantoso. El público gritó horrorizado al ver la posición antinatural de su cuerpo. Los bullfighters corrieron a cubrirlo mientras los médicos entraban rápidamente. Vieira permanecía inmóvil, lo que aumentó la tensión en la arena. Finalmente logró mover una mano, arrancando un aplauso ensordecedor de alivio. Más tarde se supo que había sufrido una lesión cervical que lo mantuvo fuera por meses. Ese día, el carismático jinete brasileño mostró que incluso los más técnicos están a un segundo de una tragedia. Número 2. Cooper Davis. El estadounidense Cooper Davis, campeón mundial de la PBR en 2016, también vivió un momento brutal que dejó cicatrices profundas. En un evento cargado de expectativa, Davis salió con su estilo fuerte, confiado en dominar al toro. Durante los primeros segundos parecía que lo lograría, pero un movimiento diagonal del animal lo desestabilizó. Cooper salió despedido y aterrizó de lado. El toro, en lugar de alejarse, lo pisó en el abdomen y en el costado. El impacto fue devastador. Davis intentaba respirar, pero el dolor era tan intenso que apenas podía moverse. Los bullfighters lo protegieron mientras los médicos lo atendían de urgencia. El público observaba en silencio absoluto, hasta que finalmente Cooper fue sacado en camilla. Aunque se recuperó y regresó a la competencia, ese accidente fue un recordatorio brutal de que incluso los campeones pueden quedar al borde de la tragedia. Número 1. Derek Kolbaba.
En la cima de esta lista está Derek Kolbaba, uno de los jinetes más talentosos de su generación. Su accidente fue tan impactante que aún hoy se menciona como uno de los más desgarradores en la historia de la PBR. Durante una monta, Kolbaba enfrentaba a un toro conocido por su agresividad. Desde la salida, el animal mostró un patrón de saltos violentos y giros impredecibles. Derek resistió con valentía, pero en el sexto segundo perdió la posición. La caída fue desastrosa. Su cuerpo impactó contra la arena y, antes de poder reaccionar, el toro lo embistió con la cabeza, lanzándolo de nuevo al aire. El público gritaba horrorizado mientras el joven caía por segunda vez, esta vez de espaldas. Los bullfighters arriesgaron su vida para distraer al toro y los paramédicos corrieron a la escena. Kolbaba quedó inmóvil y la tensión era insoportable. Finalmente, tras largos segundos, logró mover un brazo. La ovación fue ensordecedora, pero el daño ya estaba hecho. Derek sufrió lesiones serias que lo obligaron a un largo periodo de recuperación. Ese momento mostró con crudeza cómo el futuro de una estrella puede cambiar en cuestión de segundos. Estos 10 momentos representan el lado más oscuro y desgarrador de la monta de toros. Desde el veterano Sean Willingham hasta el joven Derek Kolbaba. Cada caso nos recuerda que detrás de cada salida de la compuerta no solo hay gloria en juego, sino la vida misma. Los nombres que repasamos: Sage Kimsey, José Vítor Leme, Tyler Harr, Sean Willingham, J.W. Harris, Renato Nunes, Stetson Lawrence, Fabiano Vieira, Cooper Davis y Derek Kolbaba. Son prueba de que la valentía en este deporte no se mide solo por las montas completadas, sino por la capacidad de levantarse después de caídas que parecen imposibles. La monta de toros es espectáculo, pero también es sacrificio. Estos accidentes desgarradores son testigos de que cada segundo en la arena puede ser el último, y sin embargo, todos ellos eligieron volver, arriesgar de nuevo, demostrando que la grandeza del rodeo no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo de frente.